A continuación, le presentamos la actividad número 6, alteraciones de la cognición y la conciencia. Los integrantes de nuestro grupo son Abigail de Jesús Medrano Mesa, Álvaro José Varilla López, Diana Marcela Rueda Pinzón y quien le habla, Clarena Marcela Arcia Gil. ¿Qué es el inconsciente cognitivo? El inconsciente cognitivo es aquel estado mental donde la información procesada se encuentra irreconocible o incomprensible para el sujeto. Esto no quiere decir que es inaccesible o negado a la conciencia. Gran parte de los estímulos sensoriales que percibimos e ingresan al sistema mental son procesados en cuestión de segundos y no es fácil comprender o asimilar aquel procesamiento de información y cómo éste repercute en la conducta. Ejemplo, oigo un sonido, automáticamente dicho estímulo es procesado por mi mente, donde actúan sistemas cognitivos como la percepción, atención y memoria, que ejercen operaciones mentales sin que nos demos cuenta o seamos conscientes de ello. Una vez que se produce el comportamiento visible exteriormente, damos cuenta de los estímulos percibidos, no así del procesamiento mental, aspecto interno y poco observable. ¿Qué es la negligencia atencional y qué tipos existen? Negligencia atencional o sensorial. Este tipo de negligencia hace referencia a un déficit de conciencia de los estímulos situados en el lado contrario de la ubicación de la lesión que causan el déficit. Esta falta de atención puede producirse con distintas modalidades de estímulo, que son visuales, auditivos y táctiles. Están localizados en el espacio o sobre el cuerpo del paciente. También puede depender de si el estímulo está en el campo visual o de su posición con referencia al cuerpo del paciente. Los tipos que existen. Heminegligencia. La heminegligencia se refiere a un déficit en la conciencia de estímulos contralaterales. La heminegligencia puede ser a estímulos de distintas modalidades, ya sea localizados en el espacio o en el cuerpo. Extinción sensorial. Cuando a los pacientes con negligencia espacial se les pide que se realicen una variedad de tareas en el espacio, olvidan el hemiespacio contralateral a la lesión. Puede fallar en el hemiespacio contralesional considerando su propio cuerpo el centro, o fallar en actuar sobre una mitad del estímulo. Este defecto se puede detectar ya en la conducta del paciente. Ejemplo, cuando el paciente come solo medio plato o solo lee la mitad de un párrafo. O en su defecto escribe únicamente en la mitad de la hoja. Estos son otros tipos que existen. La heminegligencia espacial. Es una alteración de la atención
que ocurre tras un daño cerebral sobrevenido y que impide a las personas orientarse y responder a los estímulos u objetos que quedan dentro de una de las mitades del espacio, concretamente la mitad contraria al hemisferio cerebral que se ha lesionado, pudiendo atender a los estímulos que quedan en la otra mitad, aunque el síndrome de negligencia espacial o neglect puede ocurrir por afectaciones del hemisferio izquierdo. Son más frecuentes y graves los casos tras la lesión del hemisferio derecho. Negligencia espacial. Los pacientes que sufren de este tipo de negligencia olvidan completamente la parte correspondiente de una tarea relacionada con el lado opuesto a donde se produjo la lesión. Por ejemplo, un paciente afectado con este tipo de negligencia solo comería la mitad de un plato de comida. Otro de los tipos son negligencia personal. El paciente no reconoce sus extremidades, ubicadas en el lado opuesto a la lesión. Negligencia intencional o motora. El paciente no responde a estímulos, aunque es consciente de ellos y que no tiene problemas motores en la parte del cuerpo afectada. ¿Qué es el aprendizaje inconsciente y qué evidencia hay a su favor? El inconsciente es aquel que la vida nos obliga a experimentar o a lo largo de nuestro camino por ella. Mediante experiencias y actos, quiero apuntar que un aprendizaje inconsciente o involuntario no conlleva un acto seguido. Se puede aprender pero no actuar. El inconsciente repercute más en nuestra actitud. La evidencia a su favor es nosotros inconscientemente aprendemos a ser calmados, nerviosos, solidarios, graciosos, elegantes, inteligentes, generosos y brillantes. Y la lista sigue continuando. ¿Qué es la memoria inconsciente y qué evidencia hay a su favor? La memoria involuntaria o implícita, aquella de la que no tenemos un conocimiento consciente y que se activa ante estímulos repetidos, permanecía invariable con el paso del tiempo. A su favor, la memoria inconsciente es la que se encarga de funciones en el momento actual mientras nuestra mente está divagando por el pasado o el futuro. Se podría decir que nos protege del entorno en el presente y si aparece un peligro, se encarga de focalizar la atención en este para poder reaccionar ante él. Estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de nuestra actividad. Y muchas gracias por su atención con el desarrollo de esta actividad.